Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Roberto Alejos Podcast. Un podcast que, como usted sabe, lo que pretende es compartir la información del momento, compartir noticias de prensa que son reales y nuestra opinión de qué es lo que está sucediendo o qué puede suceder en los próximos días. No se vale que no compartamos lo que conocemos, no se vale que ustedes no lo sepan y no hagan algo con él. Esta semana es inevitable que hablemos de lo que todo el mundo está hablando. El 20 de agosto finalmente se llevaron a cabo las elecciones de segunda vuelta y, como publica Prensa Libre, literalmente dice el día lunes en su titular: Arévalo presidente. Candidato del partido Movimiento Semilla, es el primer hijo de un exmandatario en llegar al cargo. Es la publicación de Prensa Libre, que sigue siendo el diario de mayor circulación. Dice con claridad: el Movimiento Semilla sacó 58.14% de los votos válidos y la UNE, Sandra Torres, el 37.10% de los votos, lo que la coloca en segundo lugar, que en este caso queda totalmente fuera. De tal manera que vemos en este titular cómo Bernardo Arévalo y Karin Herrera fueron proclamados prácticamente el mismo 20 de agosto el presidente y la vicepresidenta electa de la República de Guatemala. Algo que tenemos que mencionar, porque ha sido muy criticado el tema del sistema electrónico, es que el Tribunal Supremo Electoral presume de ese sistema electrónico, de ese sistema de informática que todo el mundo está criticando, o por lo menos la gente que habla de que ahí se pudo haber cometido el fraude, es el mismo tema del que el tribunal presume de que funcionó perfectamente y que los resultados estuvieron a un 100% el mismo día antes de que terminara el día. Estuvimos presentes y vimos cómo en una pantalla se pone a cero el sistema y cómo a las 6 en punto, cuando se cierran las mesas, el sistema empieza a funcionar, y cuando las mesas receptoras de votos, las juntas receptoras de votos, entregan sus actas después de haber contado los votos en presencia de los fiscales de los dos partidos políticos, los datos ingresan y empiezan a aparecer en la pantalla. En esa oportunidad también vimos en los distintos medios de comunicación cómo los medios de comunicación que estaban cerca iban escuchando cuando se decía Semilla, Semilla, une, Semilla, Semilla, dependiendo a la mesa, dependiendo el lugar, dependiendo el departamento y los resultados que se dieron. Indispensable que hablemos de 3 temas para darle seguimiento a esta publicación, a esta noticia con la que amanecimos las guatemaltecas y guatemaltecos el día lunes, aunque ya nos habíamos acostado con esa noticia porque antes de que terminara el día ya era, repito, oficial el resultado. ¿Cuáles son los 3 temas de los que yo quisiera hablarles? Número 1, estamos viviendo una calma que durante el principio de la segunda vuelta no teníamos en el sentido de los temas judiciales. Yo le llamo la falsa calma, porque los procesos judiciales, para el momento que usted probablemente esté viendo este programa, ya van a estar en camino. Vamos a estar en ese pleito, en esa judicialización de la política y en especial del tema electoral. 2, plan de gobierno. No es lo mismo hablar del plan de gobierno de campaña que el plan de gobierno para hacer gobierno, el plan de gobierno que se pueda ejecutar. Y el tema número 3 es integrar los equipos de trabajo, dar de alguna manera un método y, en mi criterio, un tiempo para poder armar un equipo de trabajo que, sin pensarlo 2 veces, promueva, ponga en práctica el diálogo del cual ya se ha hablado bastante en estos momentos, de esa necesidad de parar la confrontación. De manera que vamos a estar hablando de la falsa calma, vamos a estar hablando del plan de gobierno y de la necesidad de tener un equipo que trabaje en el diálogo. Una falsa calma, una calma de mentiras.
Vimos durante la segunda vuelta, desde el momento en que el Tribunal Supremo Electoral anunció los resultados de la primera vuelta, vimos y ya platicamos al respecto de que en ese mismo instante los tribunales, un juzgado, estaba notificando al registro de ciudadanos sobre una acusación concreta en contra del registro de ciudadanos por firmas falsas o firmas de personas que ya fallecieron. Esto dio inicio a una serie de denuncias de parte del Ministerio Público en contra de varios temas relacionados con las elecciones. No solo sobre el tema de semilla, no solo sobre el tema del registro de ciudadanos, sino que hay denuncias del Ministerio Público y de personas particulares sobre el sistema de informática, sobre los digitalizadores, sobre magistrados del Tribunal Supremo Electoral, incluso en contra de las juntas receptoras de votos, las juntas departamentales, juntas municipales y las mesas receptoras de votos. Sin embargo, vimos cómo con la visita de la OEA se calmó el tema y se aseguró que íbamos a llegar al 20 de agosto y que iba a haber segunda vuelta, que el balotaje se iba a llevar a cabo. Y así fue. Pero, como podemos observar, aquí tengo un video precisamente de estos días, una transmisión en vivo de TN23, donde la vocero del Ministerio Público hace público las denuncias sobre posibles comisiones de delitos electorales que han aumentado. Es el titular de la forma en que ella lo ha manifestado en ese momento. ¿Qué es lo que sucede? Hay una obligación de parte del fiscal de delitos electorales de presentar ante el Ministerio Público, para que el Ministerio Público lo lleve a tribunales, todo lo que es considerado delitos electorales. Aquí hay un énfasis sobre que la ciudad capital y el departamento de Retauleu y un poco Quetzaltenango son los que más denuncias tienen y no puede el Ministerio Público dejar de darle trámite a estas denuncias. Hay denuncias sobre movilización, sobre el uso de DPIs falsos, hay una serie de denuncias que todas van encaminadas a delitos electorales, pero también incluye en estos momentos denuncias en contra de los partidos por tratar de comprar el voto, por repartir bolsas de comida. Estamos hablando de una cantidad de denuncias que en el momento en que se presentan estamos ya abriendo las puertas a algo que ya conocemos. Porque si ustedes se recordarán, apenas una noche antes de que fuéramos a votar, la Corte Suprema de Justicia ratificó que el juicio por el cual se está investigando a Semilla por las firmas falsas o las firmas de personas ya fallecidas tiene que continuar después de las elecciones. Y la verdad es que todos los juicios van a continuar y como mencioné antes, seguro que cuando usted esté viendo este podcast ya vamos a estar viendo allanamientos que están sucediendo, por ejemplo, en el edificio Géminis, que sabemos que hay oficinas de personas que están siendo acusadas de haber cometido actos ilegales en este proceso. Vamos a estar viendo solicitudes de antejuicio contra diputados que tienen derecho al antejuicio, Samuel Pérez, el propio Bernardo Arévalo. No sabemos exactamente ni vamos a hacer un listado en contra de quiénes se va a ir, pero citaciones para el registro de ciudadanos, para el director del registro de ciudadanos, citaciones para la gente que maneja el sistema de informática, para quien manejó el empadronamiento. Aquí el tema de la judicialización del proceso electoral, no solo la judicialización de la política, judicializamos el proceso electoral, eso sigue. Y tenemos que estar al tanto porque en serio no se vale que el pueblo de Guatemala haya votado con mucha claridad por un candidato y su candidata a la vicepresidencia y de alguna manera el sistema judicial quiera que no tomen posesión. Sin embargo, es obligación del sistema de justicia, el debido proceso tiene que llevarse a cabo y todos aquellos juicios que se iniciaron tienen que llegar a su final, tiene que haber una sentencia, permitir que hayan todos los recursos que sean necesarios para que la sentencia quede firme. No puede quedar nada en la incógnita, pero seguro le va a tocar
defender a usted y a la gente que quiere y debe defender el sistema democrático de este país, salir a las calles para que no se cometan actos ilegales, para que el pleito no sea contra el sistema y sobre todo para que se respete la voluntad popular y en mi caso queremos que se respete a las juntas electorales que recibieron los votos, que son ciudadanas y ciudadanos voluntarios. Vamos a estar pendientes del tema. Segundo tema importante, plan de gobierno. Vemos aquí en un titular que fue publicado por Dirección Libre 2023, la decisión, es el título, Decisión Libre 2023, un segmento que fue creado por un medio de comunicación para esta época electoral. En un artículo publicado por Sandy Pineda, el mismo 20 de agosto a las 8 de la noche, dice, Yamatei felicita a Bernardo Arévalo por ganar la presidencia de Guatemala y le ofrece desde ya una transición ordenada. ¿Qué significa esto? El presidente de la República tiene la obligación, de acuerdo a lo que marca la ley, a la costumbre, por eso se dejó tanto tiempo entre la elección y la toma de posesión, algo que yo creo que tenemos que corregir porque es demasiado tiempo en un país como el nuestro donde el rey ha muerto, vive el rey, de manera de que el nuevo presidente ya empieza a mandar mientras el presidente actual todavía tiene mucho que hacer. Pero esta transición no se puede llevar a cabo si el presidente electo Bernardo Arévalo no hace un estudio completo de su plan de gobierno, porque seamos honestas y honestos, el plan de gobierno que se presenta para la campaña es uno y el plan de gobierno que se puede ejecutar es otro. No todo lo que aparezca en el plan de gobierno de campaña se va a poder llevar a cabo. Hay una publicación de la que quiero hablar más adelante de Samuel Pérez Papá, a quien conozco, que dice, no endiosemos a Samía, pero tampoco lo crucifiquemos. No esperemos más de la cuenta, no esperemos que vaya a cumplir todo lo que ofreció, pero tampoco empecemos a crucificarlo y a criticarlo antes de tiempo. Semilla tiene en primer lugar que estudiar el presupuesto que presentó versus el presupuesto real que va a poder ejecutar, sobre todo tomando en cuenta cómo está integrado el Congreso de la República, cuál va a ser su presupuesto, le van a dejar o no presupuesto, pero un tema más importante, cómo está organizado el gobierno. Tiene que estudiar el organigrama para poder ir creándole un perfil a cada plaza y de forma lenta, con muchísimo cuidado, ir escogiendo quiénes van a formar parte de esa plaza, parte del organigrama del Estado. Son por lo menos 300 plazas fundamentales entre ministros, viceministros o ministras y viceministras, secretarios, directores, oficinas autónomas y descentralizadas. Son por lo menos 300 personas de confianza, pero que además de confianza tienen que pensar igual que el plan de gobierno, tienen que pensar como Semilla dijo que pensaba, tienen que conocer el plan de gobierno y estar dispuestos a ejecutarlo. De manera de que ese plan de gobierno que se ofreció versus el plan de gobierno que se va a poder llevar a cabo es un tema que Semilla va a tener que estudiar antes de empezar esa transición con el presidente de la República. Hay noticias de que Bernardo Arévalo no quiere ser parte de la transición. Hemos oído de que él dice, ¿por qué voy a oír yo mentiras? ¿Por qué de alguna manera voy a escuchar lo que el presidente quiere que yo escuche o que sus funcionarios quieren que yo escuche? Pero tome o no la decisión de aceptar la invitación del presidente de la República para hacer una transición ordenada, la transición tiene muchos pasos. Una es que ese equipo de gobierno, ¿verdad?, que va a tener que tener, del que vamos a hablar en el tercer segmento, tenga bien claro cuál es el plan de gobierno a ejecutar para poder ir a recibir la información necesaria para ejecutar ese plan de gobierno, para saber qué tiene que cambiar, para saber qué está haciendo ya el gobierno, que si lo tiene que cambiar es simplemente quienes lo ejecutan y la forma en que lo ejecutan. Es diferente, vuelvo a repetir, porque el plan de gobierno de campaña ofrece en buen chapín el oro y el moro, pero el qué,
cómo, cuándo y con qué es un tema importantísimo que tenemos que tomar en cuenta, repito, sobre todo cuando Bernardo Arévalo apenas pasó de los 20 diputados, pero la UNE tiene más diputados que Bernardo Arévalo, pero el partido de gobierno que actualmente sí está gobernando, el partido de gobierno que va a encabezar esa transición, tiene muchísimo más diputados que los dos partidos que pasaron a la segunda vuelta. El presidente Arévalo electo tiene apenas un alcalde versus la cantidad de alcaldes que tiene el partido de gobierno, la cantidad de alcaldes que tiene la UNE. Es importantísimo que estudien el presupuesto y que sean realistas en qué se va a poder llevar a cabo y con qué se va a cubrir. Otro titular de Prensa Libre, ya de esta época, después de que pasó la primera parte de la que ya hablamos, Bernardo Arévalo y Karin Herrera ganaron la segunda vuelta. Vimos el titular sobre la falsa calma porque ya el Ministerio Público está tomando acciones, hay allanamientos, hay acusaciones, van a haber solicitudes de antejuicio como lo mencionamos antes. Inclusive fue noticia en todos los medios de comunicación que la magistrada Blanca Alfaro advirtió que si se pone una denuncia en su contra, ella renunciaría para no tener derecho al antejuicio y ser juzgada de la manera pronta y cumplida como debería ser la justicia en este país. Vimos cómo el plan de gobierno es necesario que se estudie entre lo que se ofreció y lo que se puede cumplir, pero es sumamente importante que ese organigrama del que hablamos, cada uno de esos puestos, el perfil y quién lo va a ocupar, sea con este enfoque de algo que es inevitable o vamos a ir como país una vez más al fracaso. El equipo de gobierno que va a ocupar cada uno de esos puestos, que tiene que llenar el perfil, también puede estar integrado por personas que no necesariamente pertenecen al partido que va a ser partido de gobierno. Y es que Semilla, hablemos con honradez, no es un partido que estaba preparado para gobernar, no es un partido que esperaba ganar las elecciones, no es un partido viejo que tenga muchísima gente con experiencia, de manera de que este tema que está tocando Casif, este tema del que yo he hablado toda mi vida, el diálogo indispensable se tiene que dar, porque si ya conocemos los puestos, ya conocemos el plan de gobierno, ya sabemos quién va a ocupar ese puesto, tenemos que iniciar un diálogo de manera inmediata. Pero ojo, ese diálogo para la gobernabilidad, como se menciona en este titular de un medio de comunicación, no es simplemente un diálogo como los que se han hecho, donde se convoca un enorme diálogo para que todo el mundo llegue a dar su opinión y el gobierno después haga lo que quiera con el diálogo, ejecute lo que quiera y lo que no, no, o simplemente escuchen y al final de todos modos el gobierno hace lo que quiere. El diálogo en esta oportunidad tiene que llevar 3 fines importantísimos. 1, hablar con todos los sectores de este país. Estamos hablando de pueblos indígenas, estamos hablando de juventud, estamos hablando del sector de mujeres, niñez, adolescencia. Hay tantos sectores organizados y representativos con quienes hay que dialogar, pero hay que dialogar con todos los sectores, aunque sean sectores que no estuvieron apoyando a Semilla. Recuérdense que el apoyo que hubo en las calles no necesariamente fue a Semilla, fue un apoyo a no más de lo mismo, a no continuar con el tema de la que llamamos en algún momento mal llamado la vieja política. Fue un apoyo a que la Fiscalía y el Ministerio Público no parara el sistema, no se fuera en contra de la Constitución, de manera que a partir de ese momento Bernardo Arévalo se debe de olvidar del partido y empezar a buscar sectores de todo tipo, de los 48 cantones, CACIF, y el mismo sector privado tiene otros sectores que están bien organizados y hay que escucharlos a todos, pero hay que escucharlos ya con el equipo armado. Y hay un tema que para mí es probablemente el más importante, que es el segundo tema, que es sentarse a dialogar con los sectores políticos, porque si no nos sentamos a platicar con la oposición porque me atacó, porque me hizo daño, porque dijo mentiras, pues se van a quedar como oposición y no va a haber gobernabilidad.
no vamos a poder gobernar, no vamos a poder vivir en paz. El país no va a tener la oportunidad de llevar a cabo un proceso de transición, porque eso es lo que este gobierno va a hacer. Un gobierno de transición, de pasar de la vieja forma de hacer política, de ese combate a la corrupción que no se terminó, a una nueva forma de hacer política. Cuando hablamos de la vieja política no hablamos de personas, sino de forma de hacer política, pero dentro de la gente que ha hecho política anteriormente, la gente que está haciendo política en la actualidad. Hay gente que conoce el quehacer del Estado, hay gente que sabe qué es lo que hay que hacer, y lo más importante, que es el tercer tema dentro del diálogo, evitar la confrontación. Tenemos que evitar los ataques sin sentido de los cuales estuvimos llenos en la campaña. Le costó probablemente la elección a Suri Ríos, a Edmond Mulet y a la misma Sandra Torres el ponerse a atacar, el ponerse a insultar, el defenderse de los ataques de los demás, y sobre todo esa lucha ideológica que nos hace retroceder a la época de la Guerra Fría. Tenemos que platicar sobre todo con la gente que piensa diferente a nosotros, o de lo contrario, un diálogo entre amigos es una buena charla, es una buena fiesta, pero no es el diálogo que realmente necesitamos. De manera de que el diálogo es indispensable con estos tres requisitos, que es el sector político, los sectores de la sociedad civil, y con una mente abierta a evitar la confrontación y a platicar con quienes incluso nos han hecho daño o no tiene sentido. Siga mi ejemplo. Si yo lo ofendí a alguien que se sienta ofendido, lo invito a una taza de café. Recuérdense, una taza de café todo lo arregla, y yo soy dispuesto y me encanta tomarme un café con cualquiera, sobre todo con aquellos que no me quieren, porque no se vale que solo me critiquen y no pongan sobre qué se trata la crítica, que no pongan la prueba o que no acepten un café para discutir por qué hice las cosas o por qué no las hice, qué es verdad o qué es mentira. Hasta la próxima.